Bueno, nueva conexión aquí en Periodista Digital y vamos a hablar de un libro que hará sensación, créanme, porque se titula Madre Patria, es un libro sobre la leyenda negra. Hay muchos libros sobre la leyenda negra, pero me parece que el enfoque que le ha dado el profesor Marcelo Gullo a este libro editado por Espasa es completamente diferente y puede marcar un antes y un después. Tengo la suerte de tener del otro lado al profesor Marcelo Gullo, que tiene la amabilidad de atendernos para hablar precisamente de este libro de Madre Patria. Y es un placer, don Marcelo, es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, por la invitación a hablar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar a entrar en materia. Una de las primeras cuestiones sobre lo que le quiero preguntar es sobre el papel de Inglaterra, que es algo en lo cual usted ha trabajado mucho, sobre todo porque dice que Inglaterra ha hecho una gran operación de marketing al vender el tema del libre cambio, el tema del comercio exterior, la libertad de comercio, a otros países mientras ellos aplicaban el proteccionismo, que es lo que les permitió industrializarse y después ya ser una potencia económica mundial, mientras otros países no le podían seguir el trecho al país que hizo la revolución industrial allá por 1750, aunque usted cuenta bien que ya para ese momento ya estaba industrializada. Pero quiero preguntarle por eso. Cuéntenos qué es esa operación de marketing que hace Gran Bretaña y cómo hace frente al poderío que en ese momento tenía la España, el imperio español de los Austrias. Bueno, Gran Bretaña hace la operación de marketing político más exitosa de la historia de la humanidad. No ha habido ejemplo de un marketing político tan exitoso como el que ha hecho Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es uno de los datos más curiosos, desconocidos, aunque se puede investigar fácilmente, creció y se desarrolló a partir del proteccionismo económico. ¿Qué era Inglaterra? Si uno se fija en el año 1500, 1550, era un poco la Argentina, se entiende, de Europa. Es decir, un poco eran los estúpidos, se entiende, de Europa, porque ellos vendían la lana en bruto a los Países Bajos la procesaban, la convertían, se entiende, en indumentaria y se la volvían a vender a Inglaterra. Hasta que aparece una mujer en la historia, que fue Isabel, ¿no es cierto?, primera de Inglaterra, que dice, basta de hacer el papel de estúpidos. Y entonces crea toda la industria inglesa a partir del más gigantesco proteccionismo histórico que ha conocido la historia de la humanidad. Pero el hecho más significativo de todos es que después de esto, mucho después, cuando Inglaterra hace la revolución industrial, ya estaba industrializada, le va a vender al mundo que el camino del éxito es, entiende, el libre comercio, que nadie ponga barrera proteccionista como ella había hecho, porque esto, se entiende, rompía un reloj universal que era el de la economía y arruinaba a todo el mundo. Y las élites, ¿no es cierto?, del mundo fueron creyendo esto. No es que Adam Smith inventa, se entiende, la economía como ciencia con todas falsedades, no. El 90% de lo que decía Adam Smith era cierto, pero un 10% era el error. El error era que el libre comercio es simplemente un instrumento, puede servir o no servir. Lo curioso es que Inglaterra va a complementar la prédica del libre comercio con la prédica, se entiende, de la hispanofobia a través de la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra para crear hispanofobia. ¿No? ¿Y para qué esto? Porque como no podía destruir, se entiende, el imperio español por la fuerza, ¿no? Porque le era imposible, había que destruirlo a través de la propaganda política. Entonces, propaganda política para que los otros no se industrializasen como había hecho Inglaterra. Diciéndole, señores, el camino del desarrollo es el libre comercio, cuando en realidad no lo era, pues la historia inglesa demostraba que no era cierto. Señores, España solo vino a América a robar, a violar, se entiende, a matar mujeres, para destruir, se entiende, ¿qué cosa? La unidad, se entiende, hispánica. Y fomentar después en las élites que estaban ya en contacto con Inglaterra a través del contrabando, no solo el libre comercio, sino la hispanofobia. Y una vez fomentado el libre comercio y la hispanofobia, fomentar ¿qué cosa? Una vez producida, se entiende, la ruptura con España y la independencia, fomentar el nacionalismo de campanario. Hacerle creer a los chilenos que Chile había existido desde siempre, hacerle creer a los peruanos que Perú había existido desde siempre, los argentinos que habían existido desde siempre, que eran naciones que venían del fondo de la historia, cuando en realidad no era así. Todo el mundo se consideraba hispanoamericano o americano español o español americano, y una vez creado este nacionalismo de campanario, ¿no es cierto?, regarlo con sangre.
fomentar una guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, fomentar una guerra, se entiende, de Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay, para que ese nacionalismo de Campanella tuviese entonces algo de realidad. Entonces, esta operación británica fue extraordinaria, porque le vende al mundo una receta de éxito económico que ella nunca siguió. Le vende al mundo que España hizo la conquista más sanguinaria de la historia de la humanidad cuando ellos hicieron la conquista más sanguinaria real de la historia de la humanidad. Las naciones alguna vez se reunifican. Entonces estamos en presencia de una falsificación de la historia que es francamente fabulosa, contra la cual yo me rebelo. Porque me rebelo contra la injusticia, contra la justicia histórica, porque aparte de esto depende de nuestro futuro. Profesor, ¿en qué momento las élites de Hispanoamérica empiezan a comprar la leyenda negra? Porque en los primeros años del siglo XIX, Argentina rechaza 2 invasiones inglesas. Es decir, ¿en qué momento empieza a cambiar? ¿En qué momento las élites de esos países empiezan a tragar con el marketing de los británicos? Usted, Luis, ha puesto el dedo en la llaga, porque las invasiones inglesas, la realidad histórica, es que es rechazada por el pueblo llano de Buenos Aires. Sí. Pero no nos olvidemos que Bellerford entra a la ciudad de Buenos Aires como el cuchillo entra en la mantequilla. Esa misma noche que entra y baja la bandera de España, sube la bandera británica, y esa misma noche 40 familias, de las familias más adineradas de la ciudad de Buenos Aires, que eran las que estaban ligadas a Inglaterra a través del contrabando, van a jurarle lealtad a su majestad británica. Y entonces parecía que las chicas Arratea, ¿no es cierto?, y otras, como un Suez, no tenían problema con los ingleses, es decir, le prestaban todo tipo de servicios como si fuese una cosa sacrosanta, con los criollos no. Es decir, la virginidad era para los criollos, no para, se entiende, las tropas de ocupación británica. Entonces, hubo un sector de Buenos Aires, minoritario ciertamente, ¿no es cierto?, que estuvo a favor de la invasión. Y ese sector fue el que poco a poco se fue adueñando, no solo en Buenos Aires, porque ese sector también existía, ¿dónde? En Caracas, existía en Guayaquil, existía en Valparaíso, que eran los que estaban de cara al mar, o en Buenos Aires de cara a ese río que parece un mar, que es el Río de la Plata. De cara a ese río mar ejercían el contrabando. Ellos estaban aliados con Inglaterra económicamente y comenzaron a mimetizarse con Inglaterra, a decir, bueno, ¿qué es? Se entiende cultura, todo lo que predica Inglaterra, ¿qué es? Se entiende barbarie, todo nuestro pasado hispano, criollo, se entiende indígena, ¿está? Y entonces hay que desterrar ese pasado, ¿está? Desterrar ese pasado. Y ahí compran la hispanofobia, ¿está? Compran, se entiende, el libre comercio y compran el nacionalismo de Campanario. Las 3 grandes columnas con que Inglaterra va a subordinar ideológicamente a Hispanoamérica, pero no solo Hispanoamérica. Lo más curioso de esta historia, que si no sería trágico, sería una historia cómica, es que los propios españoles terminan creyéndose la historia de España que escribe su enemigo histórico. Es una cosa única en la historia, no pasó nunca. Ningún francés jamás creyó la historia que de Francia escribía Alemania, porque es ilógico, porque era el enemigo antes, hablo del siglo pasado, ¿no?, del anterior. El enemigo de Francia era Alemania, entonces sería ilógico que un francés creyese la historia, se entiende, de Francia escrita por los alemanes, como si un polaco creyese la historia de Polonia escrita por los rusos. Es ilógico. Bueno, el único caso en la historia donde una nación termina se creyendo y la interioriza y se da, y es masoquista, se da látigo sobre las espaldas, diciendo qué malo que somos, es España, que termina creyendo la obra más genial del marketing político británico, la primera gran fake news de la historia, que fue la leyenda negra, y hoy es hegemónica en la cabeza de muchísimos españoles y por supuesto de los hispanoamericanos, ¿no? ¿A quién le achacamos esa responsabilidad? Usted apunta a Fernando VII, lo cual yo estoy bastante de acuerdo en eso. A Fernando VII y a su padre, que fueron dos incompetentes y dos inútiles. La palabra inútil sería poco, ¿no es cierto? La palabra inútil sería poco. Con respecto al padre, es poco. Me da vergüenza decirlo por televisión, lo que uno debería decir de ese personaje histórico, y del hijo, ni hablar, ¿sí? Ni hablar. Pero hay una cosa que se puede, esto no es una opinión, se puede comprobar. Es decir, por la distinta suerte que tuvo, se entiende, la América lusitana, la América portuguesa. Es decir,
Los ingleses, que son hombres muy pragmáticos, es un enemigo de España, pero pragmático, cuando ven que Francia va a invadir, se entiende, España, le hacen el mismo ofrecimiento a la corte portuguesa y a la corte española. Lo trasladamos a América para que puedan seguir gobernando. No gratis, porque los ingleses gratis no hacen nunca nada, sino que le vamos a cobrar lograr uno de nuestros objetivos. ¿Cuál es? Que ustedes admitan el libre comercio, es decir, el mercado hispanoamericano para mamá, ahora para mamá Inglaterra, todo para mí, la platita para mí. Pero claro, podía salvarse la unidad, lo comprueba la experiencia portuguesa, los portugueses dicen que sí, y se traslada toda la corte portuguesa, 18.000 personas, en esa época era una cosa descomunal, parecía barcos de fantasma que avanzaban en el Atlántico, todo el estado portugués completo, hasta el bibliotecario, el tipo del jardín zoológico, del jardín botánico, se trasladaron a Río de Janeiro y gobernaron desde ahí, pero Brasil salvó su unidad. Y el estúpido de Fernando VII, en vez de aceptar la oferta, se entiende, británica, prefirió estar preso, entre comillas, está en Francia, porque preso no estaba, está preso, entre comillas, en Francia y no libre en América, con lo cual independencia hubiese habido, obvio, porque era el clima de la época, pero hubiésemos nosotros mantenido la unidad en dos estructuras, quizás una en México y otra con México capital y otra con Lima como capital, hubiésemos nacido de la vida independiente, no como segmentos anónimos del mercado internacional, sino como se entiende un gran Estado. Y otro hubiese sido nuestro destino. Y la culpa de eso la tiene ese inútil de Fernando VII, que prefirió ser amanuense de Napoleón, estar de rodillas frente a Napoleón, pidiéndole ser su hijo adoptivo. ¡Qué vergüenza más grande para toda la monarquía española! La memoria, se entiende, no digo de Isabel y de Fernando, ni la memoria de Carlos III merecía semejante afrenta, se entiende, de un rey español pidiéndole a Napoleón en una carta ser su hijo adoptivo. ¿No? Y ese hombre, cuando lo liberan, ¿está? En vez de distinguir entre juntas y juntas, en vez de distinguir quién es la junta, ¿está? Con quién se podía negociar o con quién no, decide fulminarlos a todos, eliminarlos a todos, matarlos a todos. Y bueno, eso llevó a esa gran convulsión histórica que fue la independencia, y ahí, ¿no es cierto?, Inglaterra metió su cola, así el diablo metió su cola y logró el objetivo estratégico que quería Inglaterra, que era libre comercio primero, fragmentación territorial después. Claro. Me da la sensación que usted entiende que Simón Bolívar y José de San Martín no quieren romper con el imperio constitucional hispano-criollo, es decir, con España, para que nos entendamos. Hay aquí una fuerte corriente también de intelectuales, de opinión. Hay una corriente de opinión que cree que estaban a las órdenes de los masones, ¿no? Que estaban a las órdenes de la masonería inglesa. ¿Usted se desmarca de esa hipótesis? Sí, completamente. Completamente, porque no hay que ver ese periodo histórico, que es muy confuso, en blanco y negro. Es un periodo de tonalidades de grises. ¿Cierto? En donde a mí me llevó mucho tiempo comprenderlo y mucho tiempo de investigación histórica, encontrar, por ejemplo, las pruebas documentales que pongo en el libro, donde el mismo Bolívar pide, se entiende, terminar con el tema de la independencia y constituir un imperio, se entiende, único, con capital en Madrid, un imperio constitucional. Hoy le llamaríamos una monarquía constitucional, la que tiene España hoy. Eso es lo que quería. Señora, basta de monarquía absoluta, una monarquía constitucional. Y me llevó mucho tiempo conseguir las pruebas documentales de que San Martín quería lo mismo. Claro, es un proceso histórico. ¿Por qué un proceso histórico? Porque no es el mismo Bolívar, jovencito, que el Bolívar del final. El Bolívar del final, usted hizo referencia a las logias, Bolívar se da cuenta que Inglaterra lo ha ayudado, pero cuando resulta que hay que hacer la unidad, Inglaterra se pone en contra, y entonces, como él sabe que esas órdenes vienen de las logias, dice Bolívar, y manda la orden de cerrar todas, pero esa orden de cerrar todas era su sentencia de muerte, pues se le revelaron todos los coroneles que sí estaban a la orden de Inglaterra. Y entonces vemos ahí cómo un error ideológico de él lo conduce, se entiende, un error político. Es que aquí se los trata de traidores. Aquí se les llama que son directamente unos traidores y unas personas que traicionaron a España. No, es ver la historia en blanco y negro, cuando ese periodo es un periodo muy confuso, un periodo gris, donde hay tantos intereses de clases, de las oligarquías portuarias, de las polis oligárquicas, como son Buenos Aires, Caracas, se entiende, el puerto del Callao,
tanto se entiende como se entiende la cola del diablo que es Inglaterra, y tanto como una cosa que ha afectado tanto al mundo hispánico, que es el peso de la ideología. ¿Está? El ver la realidad no desde la realidad misma, sino desde la teoría, desde la ideología. Y esas tres cosas juntas, ¿está?, llevan a una confusión gigantesca. ¿Está? Nadie en su sano juicio podría decir que José Gervasio Artigas es un agente inglés. No hay nadie en su sano juicio que pueda decir eso. ¿Y por qué era independentista? Bueno, era independentista porque se ve forzado por las circunstancias. Se ve forzado por las circunstancias de un rey inútil, se entiende, en España, que no quiere entender razones, y que ha deshonrado a la monarquía. Otro hubiese sido el destino si Fernando hubiese ido a gobernar desde Lima o desde México. ¿Está? Otro hubiese sido nuestro destino, el destino de la unidad, de entrar, se entiende, a la historia como una potencia y no como fragmentos anónimos. Por eso yo me niego a verla en blanco y negro. Es más simple, es más simpático verla en blanco y negro, pero no es serio. Profesor, ¿y en qué momento España le da la espalda a Hispanoamérica? Bueno, es un largo proceso porque cuyo punto culminante, donde ese proceso lo viví yo cuando era estudiante en España, que es cuando, después de años de prédica, de ese tremendísimo horror, se creen que Europa es la solución, que España es el problema y Europa es la solución. Ortega. Y entonces, en ese momento histórico, ¿no es cierto?, empieza a renegarse del pasado histórico, a decir, no tuvimos nada que ver con eso, yo nací acá y lo que fueron hace 200, 300, 400 años, yo no tengo nada que ver con eso, y al renegar de su pasado, lo que no entendían los españoles es que caminaban hacia, se entiende, la horca, caminaban hacia la silla eléctrica. ¿Por qué? Porque al renegar de su pasado, al admitir, se entiende, que la leyenda negra era cierta, entonces los nacionalismos locos periféricos de España dijeron, entonces España es un monstruo, ese mismo monstruo que se devoró a América, el que nos devoró a nosotros, a Cataluña, y entonces tenemos derecho, se entiende, a la separación, tenemos derecho a la independencia, porque España es un monstruo que comió América y monstruo que comió a Cataluña, y ambos razonamientos eran erróneos porque partían de la falsedad de la historia, y la falsa historia conduce se entiende, los errores políticos, ¿no? Quien controla la historia, controla el presente y controla el futuro. Y también, profesor, había historiadores, yo recuerdo historiadores argentinos que habían comprado también la leyenda negra de que lo único que habían dejado, el imperio, lo único que había dejado en aquellos lares había sido curas, abogados y funcionarios. Luego después, muchos, ¿no? Es decir, luego después aparecieron historiadores de un corte muy diferente, como usted, como Patricio Lons y demás, a arrojar luz y demostrar que todo aquello era mentira. Pero esa historiografía, yo recuerdo que tenía mucha presencia. Era abanderado de la hispanofobia en Hispanoamérica, y en Argentina fundamentalmente se llamó Domingo Faustino Sarmiento, cuyo odio hacia España era visceral, siendo él nieto, ¿se entiende? De sangre española, tenía un odio visceral, se entiende, a España, y decía, ¿qué es civilización? Civilización es el idioma inglés. ¿Qué es barbarie el español? ¿Está? ¿Qué es civilización? Las costumbres inglesas. ¿Qué es barbarie? Nuestras costumbres hispano-criollo-indígenas. ¿Está? Y esa escuela de Sarmiento hizo, ¿no es cierto?, justamente, valga la redundancia, escuela, ¿no? Porque los niños se educaban en el credo sarmientino. Sin embargo, por el 1900 comienza a aparecer lo que yo denomino una generación de la indignación. Está encabezada por José Enrique Rodó, el uruguayo, que comienzan a decir, señor, acá hay algo que no funciona. España es nuestra madre patria, somos la América española. A él le va a seguir el socialista argentino Manuel Ugarte, socialista, ¿está? Le va a seguir José Vasconcelos, Enrique Santos Chocano, se entiende, en el Perú, Rufino Franco Fombona, se entiende, en Venezuela, un centenar de pensadores, ¿cierto?, hispanoamericanos que explotan alrededor del 1910, que desarman completamente la leyenda negra, la desarman completamente, la pulverizan, con una crítica histórica muy seria. Pero claro, están a punto de ganar las conciencias universitarias, cuando viene ese vendaval que fue la revolución bolchevique, los jóvenes haciéndose comunistas, y la Internacional Comunista se suma al coro de los que cantan la leyenda negra de la conquista española de América. La Internacional Comunista, reunida en Montevideo y en Buenos Aires, dice que hay que fragmentar a Bolivia en 18 naciones indígenas,
el Perú en 4-5. Y lo más curioso de todo, que en Argentina, como no encontraban nación indígena que hacer en ese momento, deciden que hay que crear la nación nueva del sur de Santa Fe, porque ahí se hablaba italiano, una república italiana en el sur de Santa Fe. Es decir, era el plan perfecto de fragmentación territorial. Y eso lo heredó, lamentablemente, una parte de la izquierda, no toda la izquierda hispanoamericana, porque ahí está Jorge Abelardo Ramos, ahí está José Hernández Arregui, que denunciaron a la leyenda negra, ahí está el mismo, se entiende, Manuel Ugarte. Sí, porque la izquierda, bueno, lo que yo recuerdo de la izquierda argentina no es una izquierda antipatriota o una izquierda que reniega de los símbolos argentinos, sino al contrario, que es lo que sí pasa aquí con la izquierda la izquierda que bebe de la Segunda República y que es profundamente antiespañola. Sí. Ahora sí, la nueva izquierda argentina, que es una izquierda progresista, que no tiene nada que ver con la antigua izquierda de Jorge Abelardo Ramos, con, claro, Manuel Ugarte, con Enrique, con tantos otros. Esa izquierda que ya más que izquierda le deberíamos llamar progresismo, sí es directamente hispanofóbica, sí es fundamentalista indigenista y nos está llevando al suicidio. ¿Por qué al suicidio? Porque fomentar la leyenda negra va unido, se entiende, inexorablemente por lógica a fomentar el fundamentalismo indigenista, y esto por lógica política en el largo plazo, no en el corto, lleva inexorablemente a una nueva balcanización de Hispanoamérica. Sí, vamos camino a una nueva balcanización territorial. Vamos camino a parecer una república mapuche, una república quechua, una república aymara, y entonces seremos todavía más impotentes en el concierto de las naciones, más divididos y más impotentes en el concierto de las naciones. Bueno, esperemos que eso finalmente no suceda, gracias a antídotos como su libro que combaten todas esas ideas falsas y esas ideas que nos dividen y que nos hacen todavía más. Que no suceda tampoco, que no suceda tampoco en España, porque España va camino a su fragmentación territorial. Yo lo he dicho varias veces, pero me pasa como aquel cartero que trae malas noticias, ¿no? La gente no quiere leer la carta, sino matar al cartero, ¿verdad? Y bueno, España va inexorablemente a la fragmentación territorial si no logra sacarse ese veneno negro legendario que recorre sus venas. Pues no tenemos muchas esperanzas sobre que eso vaya a cambiar, lamentablemente. Pero bueno, vamos a seguir dando la batalla. Don Marcelo Agullo, un auténtico placer, autor de este libro, Madre Patria, editado por Espasa, para desmontar la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, que era a lo que se refería el profesor. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias.